su desarrollo de negocios cambia drásticamente. Y esas son las leyes que en este momento están un poco detenidas en el Ejecutivo, que se supone que en 2013 salen a la luz. Y dentro del mediano plazo, obviamente cuando ya esté el marco definido, ampliar las transmisiones a regiones, de manera de tener una cobertura de televisión digital terrestre, saber cómo enviar el PTS, ¿no es cierto? Cómo lo vamos a enviar, si vamos a usar single frequency network, en qué zonas, gap-filters, todo un tema técnico detrás, que no solamente está con una promulgación jurídica, una ley, hay mucho trabajo de ingeniería por desarrollar de aquí en adelante. Y ahí se necesita mucha capacitación y ver lo que ustedes, por ejemplo, acá en Argentina están haciendo. Entonces, para nosotros es muy importante los pasos que se están dando a nivel regional. Y dentro de lo que es el largo plazo, desarrollar los joint ventures, desarrollo de negocios innovadores. ¿Ya? Ahí hay un punto crítico porque no vemos, quizás en el marco regulatorio, un énfasis en lo que es el desarrollo de cosas como Jinga, lo que es canal de retorno, cosas un poquito más de vanguardia. No estamos haciendo transmisiones interactivas o semi-interactivas como las que ustedes han hecho acá en Buenos Aires. Y ese es un punto que es un poquito débil, estamos débiles en ese aspecto. Y seguir obviamente con lo que son los programas de cooperación técnica dentro de la región, y ha sido un buen paso que todos nosotros en América Latina, salvo obviamente Colombia, si no me equivoco, tenga una norma diferente. Bien, y esa es mi visión, o sea, nuestra visión, para que ustedes conozcan lo que hacemos en Chile. Es un proyecto mucho más grande que emitir un contenido audiovisual, como les dije al inicio y lo decía el ingeniero de TV7, Canal 7, Marco Ortega, que es un proyecto mucho más amplio, no solamente considerar el aspecto técnico de una visión, hay que ver desde la generación del contenido, qué pasa, ya no estamos usando cintas, son archivos, esos archivos se manejan con ciertas conversiones, el workflow, el tipo de trabajo, el flujo de trabajo utilizado, los playouts, cómo ponemos los EPG o el Jinga, cómo trabajamos esa parte, es un proceso que va más allá de poner en el aire o hablar un poquito de esquemas de población. Es un cambio de paradigma de una televisión pasiva a una televisión interactiva, como ustedes ya lo saben, y que va a cambiar obviamente lo que es el impacto social de esta tecnología en la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos mucho al ingeniero Julio Barbieri, fue muy interesante su presentación. Y ahora vamos a escuchar a la magíster Marta Hernández, que nos va a hablar de cómo es la situación de la televisión digital en Colombia, que como ustedes saben, Colombia tiene la particularidad que eligió el estándar europeo, así que puede plantear algunas novedades con respecto a lo que hemos realizado en el resto de Sudamérica. Así que va a ser muy interesante escucharla y ver qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos elegido el estándar europeo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por la invitación a este evento, especialmente al ingeniero Luis Valle por compartir, digamos, con nosotros y tratar de articular la unión entre los países hermanos. Entonces, como ustedes saben, Colombia escogió hace 3-4 años el estándar de televisión digital terrestre europeo. Como ustedes saben, Colombia es un país absolutamente, digamos, arrodillado a Estados Unidos. Entonces un poco se había creado la expectativa de que iba a escoger el formato estadounidense. Luego, cuando queda aislado de Latinoamérica, en Sudamérica, por haber escogido el formato europeo, pues también se generó a principios de este año, digamos, como un ruido que Colombia debía o iba a cambiar esa decisión del estándar europeo. Finalmente, pues Colombia decide, a través de sus políticas públicas, quedarse con ese estándar, que es el TDVB-T, y más adelante vamos a mirar, digamos, en la situación que se encuentra Colombia en este momento. Bueno, yo hablo en nombre de la academia, vengo en representación de dos universidades, de la Universidad Central y de la Universidad
Politécnico Gran Colombiano, con quienes estamos investigando hace 3 años sobre los avances de televisión digital terrestre en Colombia. Bueno, es un proyecto de investigación que está, digamos, adscrito a Colciencias, que ha tenido pues una visión bastante crítica sobre la decisión tomada por Colombia. En cuanto a la siguiente, por favor. En cuanto a las entidades gubernamentales sobre las cuales deben tomar decisiones sobre televisión digital terrestre, está el antiguo Ministerio de Comunicaciones, actual Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Comisión Nacional de Televisión, que es la encargada de toda la parte de legislación y de hacer los contactos y administrar los recursos para televisión digital terrestre, y la entidad Radio y Televisión Nacional de Colombia, RTBC, que es quien es la responsable de hacer, digamos, la implementación, los laboratorios, la capacitación y la transmisión, así como administrar los recursos para la implementación de las antenas repetidoras y transmisoras. Bueno, como ustedes saben, este estándar europeo se aplica en más de 120 países del mundo. Lo que pretende Colombia, digamos, llegando un poco tarde a esta implementación, es no repetir los errores que hubo en Europa en esas versiones ensayo-error con este estándar. Entonces más adelante vamos a mirar, digamos, esa situación. El sistema de compresión de este estándar europeo es MP4. El apagón analógico está presupuestado para el 2019 y, digamos, la implementación nuevamente versión ensayo-error laboratorio se está haciendo desde el año 2009. Bueno, aquí tenemos un poco la distribución de la televisión análoga en Colombia y la distribución de la transmisión de la primera cobertura que va a ser en las principales ciudades, en la ciudad capital, en Bogotá, en la costa atlántica, lo que es de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que es donde más se consume televisión en Colombia. Y, digamos, la segunda ciudad principal, la segunda y tercera ciudad principal, que es Medellín y Cali. La instalación de las antenas repetidoras ha sido bastante complicado por la agudización del conflicto interno armado de los distintos actores, como las FARC, el ejército, los paramilitares, y las bandas criminales emergentes, así como la delincuencia común. Como ustedes saben, ese conflicto se ha agudizado y eso hace que haya unas limitaciones para, digamos, llegar a esas zonas y poder instalar las antenas. Entonces, avances, la televisión digital terrestre va por el canal 35. Ese fue también otro conflicto, porque por esa frecuencia iba la transmisión de los radiotaxistas, que es el sindicato de los sindicatos más fuertes en Colombia. Entonces, un poco la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hicieron unas negociaciones de más o menos año y medio, 2 años de conversación y de puja, digamos, con el sindicato de los taxistas para poderles cambiar a ellos la frecuencia, porque pues Europa recomendaba que por esa banda debía ir la televisión digital terrestre, porque cumplía como con las características. Bueno, ya habíamos mencionado, digamos, las ciudades capitales, que es donde se va a empezar a hacer la implementación de manera paulatina, principales ciudades y luego las ciudades intermedias, finalizando, digamos, en las regiones más apartadas, hasta donde se pueda llegar por las limitaciones de características de región. En ese sentido, la Radio Televisión Nacional de Colombia cuenta con unos recursos importantes para la implementación de su laboratorio de televisión digital terrestre, donde se están haciendo, digamos, algunos experimentos también de interactividad, independiente a los experimentos que ha hecho de interactividad o las aplicaciones que ha avanzado en interactividad la Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
que también tiene unos desarrollos importantes con su laboratorio de Tecnoparque del SENA, que tienen un laboratorio de televisión digital, y pues esa es una entidad del Estado y están, digamos, trabajando mancomunadamente con Radio y Televisión Nacional de Colombia para que esas aplicaciones, digamos, sean transmitidas de manera masiva. Bueno, ¿qué ha sucedido de agosto para acá? De agosto para acá había como una pugna entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión. Como ustedes saben, la Comisión Nacional de Televisión va a ser liquidada. Está el proyecto en el Congreso para ser liquidada porque ha tenido problemas de administración de los recursos. Se han perdido recursos importantes de la Comisión Nacional de Televisión y pues han tomado, digamos, la decisión de liquidarla, también por, digamos, como por malos manejos políticos. Y esas funciones de la televisión digital terrestre las va a asumir el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mientras crean, digamos, la nueva entidad. En ese sentido, desde agosto para acá está la discusión de pasarse a una nueva versión del formato DVB-T al DVB-T2, que es, digamos, la versión más avanzada del estándar europeo, donde ellos ya recogen todos los errores que hubo en la implementación de la televisión digital y de la radio digital en Europa. Allí un poco el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, digamos, está a favor de esa decisión, de ese cambio, porque lo considera una necesidad. Él dice, si nos quedamos con la versión anterior del estándar, son recursos que se van a perder porque, como han expresado, pues obviamente esta mañana todos los ingenieros, y como sabemos de la convergencia de televisión digital terrestre, esto avanza muy rápido y en un año o actualmente eso ya quedaría obsoleto, digamos, esa versión del estándar. Mientras que la Comisión Nacional de Televisión obviamente aduce que se perderían, digamos, 3 años de trabajo y se perderían unos recursos importantes de lo que ya han avanzado. Mientras ellos están en esa discusión que dice la industria, Samsung estaba produciendo televisores con el decodificador incorporado en su planta de Tijuana, en México. Como Colombia no había tomado la decisión de los estándares mínimos que debían ir en la política pública de interactividad, de cómo deben ser los decodificadores, los televisores, de las características mínimas, pues ellos pararon, digamos, esa producción y enfatizaron en la producción de los televisores en 3D, porque era para la época del mundial. Entonces pues es cuando se disparan las ventas, como acabo de explicar el ingeniero. Entonces en ese sentido vemos que digamos, el gobierno va por un lado, la industria va por otro más acelerado y no puede sentarse a esperar las decisiones de políticas públicas mínimas, y bueno, y la academia con la investigación pues digamos va a su ritmo también. En Colombia no hay una articulación de esa tríada Estado, Universidad, Empresa. Por eso consideramos que, digamos, no avanza la situación. Bueno, ¿qué pasa con el tema de inclusión social? En Colombia el país está polarizado. Estas decisiones de políticas públicas hacen que se ahonden los problemas y que el país se polarice más en lo económico, en lo social y en lo político. En Colombia no va a haber ningún tipo de subsidios. Es un país absolutamente capitalista, y cuando se tomó la decisión de la interactividad, de los mínimos básicos de la política pública, de lo que debía traer los decodificadores y los televisores, el tema de la interactividad no quedó como un mínimo obligatorio, sino que los equipos puedan traer o no interactividad, o más o menos interactividad. En ese sentido, quien quiera tener más o menos interactividad la debe pagar, de acuerdo al decodificador que pueda comprar, de acuerdo a sus recursos económicos. Eso hace que se ahonde la brecha digital, la brecha económica,
y ahí no hay ningún tipo, digamos, de inclusión social, es decir, aparte de los beneficios que tiene la televisión digital terrestre, que es abierta, gratuita, y que va a haber más oferta de contenidos y de canales, digamos, hay un negocio latente ahí donde pues va a haber diferencias importantes. Bueno, ¿cuáles son un poco las, digamos, vamos a la anterior por favor, las ventajas de ese nuevo estándar? Pues que abarataría un poco los costos, que es lo que aduce el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mostrando las ventajas que tendría adoptar la nueva versión de Televisión Digital Terrestre 2, que habría mayor cobertura y mayor compresión para interactividad importante y para televisión en 3D, que requiere pues una compresión de imagen y de sonido importante. Mayor facilidad de transmisión de algunos contenidos en 3D y la producción de interactividad que se está haciendo en Colombia, interactividad desde la Escuela Colombiana de Ingenieros y Tecnoparque del SENA. Ellos han hecho aproximadamente cada universidad de 5 prototipos de interactividad que son las mismas, digamos, con la misma función que trabaja la interactividad aquí en Buenos Aires, la Universidad 3 de Febrero, que es interactividad para la educación, para que los estudiantes, hay un producto interactivo para que los estudiantes aprendan inglés o aprendan conceptos básicos de la escuela para reforzar los temas fundamentales. El otro prototipo de interactividad es para alertas tempranas de desastres naturales, obviamente en conexión directa con En Colombia y Geominas. El otro, bueno, ya son juegos, los otros son juegos, entretenimiento, y en menor desarrollo, que ustedes lo tienen en mayor desarrollo, es el tema de los marcadores de fútbol y la opinión sobre los resultados de los partidos, y una final sobre encuestas, como resolver encuestas sobre los contenidos que se están transmitiendo. La siguiente. Entonces, ¿qué dice la Comisión Nacional de Televisión sobre las desventajas que tendría el cambio de formato a la nueva versión o la versión más avanzada del estándar europeo? Que los canales